Si hay algo que nosotros, amén, como cristianos, nunca debemos de descuidar en nuestra vida de oración. Amén. No podemos tener éxito en nuestra vida espiritual si no mantenemos continuamente una relación con Dios. Amén. El crecimiento, amén, o la paz mental, o la salud mental o espiritual está condicionada a la vida de oración que tú puedes mantener constantemente delante de Dios. Y hoy quiero hablar sobre la importancia de la oración. La oración es muy poderosa, amén, ya que vivimos en un mundo lleno de tentaciones. Vivimos en un mundo que está en una guerra espiritual continuamente, un mundo lleno de tentaciones. Amén, nuestra carne muchas veces se opone a que hagamos la voluntad de Dios, pero debemos de entender, amén, que la oración nos va a ayudar mucho a someter la carne, nos va a ayudar a controlar los deseos de la carne, porque hay una batalla continuamente en nuestra vida entre el espíritu y entre la carne, pero Dios quiere que nosotros aprendamos a vencer las tentaciones de nuestra carne, que venzamos las tentaciones que hay en el mundo. Por eso Cristo nos dejó el medio más importante para poder vencer todo tipo de tentación y todo tipo de batalla, y al mismo tiempo para tener una comunión con Dios, y esa herramienta es la oración. En el libro de Marcos 11:24, Jesús dijo unas palabras muy poderosas. Jesús dijo a sus discípulos: y todo lo que pidieren orando y creyendo lo recibirán. Cuando yo analizo esta palabra que Cristo dijo, me puedo dar cuenta la importancia que tiene la oración, que a través de toda la Escritura, el principio que Dios dejó establecido para Él responder nuestras peticiones es la oración. Sin oración no podemos tener un crecimiento, un avance en nuestra vida espiritual. Sin oración no podemos obtener o ver el favor de Dios, amén, a favor de nosotros, ya que el único principio que Dios dejó establecido a través de toda la Escritura es la oración. Y hay un principio muy poderoso, la cual nosotros debemos de meditar y darle importancia a lo que Cristo dijo. La Biblia dice en Marcos 11:24, estas palabras salieron de la boca de Cristo. Jesús dijo: y todo lo que pidieres orando y creyendo lo recibirán. En otras palabras, no hay forma de que tú y yo podamos recibir algo de parte de Dios si no estamos creyendo y si no estamos orando. Si nosotros queremos ver, amén, el cumplimiento de las promesas de Dios en nosotros, Cristo nos enseña cuál es la clave. Debemos de orar y debemos de creer en aquello que estamos orando, amén, y debemos de creerlo. Este es un principio espiritual que tú lo miras a través de toda la Biblia, que Dios mismo dijo que el que clama es a quien Dios le responde. En otras palabras, Dios no tiene compromiso ni obligación de responderle a ninguna persona que no está en este principio, porque el principio espiritual que Dios dejó establecido a través de toda la Escritura es: el que pide es el que recibe, el que busca es el que halla, y el que toca es a quien se le abre. Amén. Jeremías 33:3 es un vivo ejemplo donde Dios nos muestra que si nosotros no vamos por este principio, Dios no va a hacer nada. Dios mismo fue quien dijo que el que pide es el que recibe, que el que busca es el que halla, que el que toca es a quien se le abre. Y es sorprendente notar que cuando tú lees toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, te darás cuenta que el 99% de las cosas que Dios manifestó sobre la vida del hombre en la tierra siempre fue en respuesta a través de la oración. Dios no va a hacer nada en nuestra vida espiritual o en nuestra familia si nosotros no vamos a través de este principio, y es a través de la oración. Si queremos ver la voluntad de Dios cumplida en nosotros, debemos de orar. Es a través de la oración que nosotros podemos tener, amén, el cumplimiento de las promesas de Dios sobre nuestra vida. Ninguna persona, por muchas promesas que tenga, pero si no las ora y si no las cree, es imposible que tú las puedas ver. Porque Cristo mismo dijo en Marcos 11:24, y todo es todo, conforme a la voluntad de Dios. Lo que pidieres orando y creyendo, lo recibiréis. En otras palabras, nadie puede recibir algo de parte de Dios si no lo ha orado y si no lo ha creído. Y si hay algo que nosotros necesitamos cada día más mejorar en nuestra vida espiritual, es por mantener una relación continua delante de Dios. Amén. Cuando nosotros analizamos la vida espiritual a nivel general de muchos cristianos, si hay
si hay un área que estamos flaqueando mucho, es en la oración. El área más flaca o el área más débil de las iglesias en estos últimos tiempos es en su poca relación con Dios. Poco estamos orando. Aproximadamente, amén, hay una estadística que dicen que muchas personas lo más que oran son 15 minutos, 20 minutos, otros 4 minutos. Esto nos muestra que hay una debilidad muy fuerte en la oración. Pocas personas estamos teniendo una relación continua con Dios. El área donde debemos de forzarnos, el área que debemos reforzar cada día más es en la oración. El propio Cristo le dio mucha importancia a la oración. Cuando tú lees el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 15 y versículo 16, dice la Biblia que la fama de Cristo se extendía más y más por toda la tierra. Y mucha gente venía a escuchar su mensaje. Mucha gente venía para que Cristo lo sanara. Mucha gente quería escuchar a Cristo. Pero dice la Biblia que más él se retiraba a lugares desiertos y oraba. Es sorprendente la prioridad y la importancia que Cristo le dio a la oración. Que venía mucha multitud para escuchar el mensaje. Venía mucha gente que lo sanara. Había mucha necesidad. Mas sin embargo, Cristo nunca negoció, amén, su vida de oración, ni por la necesidad de la gente, ni por la fama que él tenía, ni por mucha gente que quería escucharlo. Para Cristo era más importante orar que tener fama. Para Cristo era más importante su vida de oración que predicar, su vida de oración que sanar, su vida de oración que las multitudes. Cristo le dio tanta importancia a la oración que para él era más importante orar que predicar. Dice la Biblia que venían muchas personas para escuchar la palabra, mas sin embargo Cristo se retiraba a lugares desiertos y oraba. No era que Cristo no quería que lo escucharan, sino que Cristo sabía discernir cuándo era el tiempo de estar con los hombres y cuándo era el tiempo de estar con Dios. Cristo valoraba tanto la oración que, mirando la necesidad de las personas, él no permitió que la necesidad de la gente le robara su vida de oración. ¿Por qué? Porque nadie va a ser efectivo en la vida espiritual si no mantiene una vida de oración. No podemos ser buenos hijos de Dios sin una vida de oración. El mensaje no va a ser poderoso sin una vida de oración. No podemos manifestar milagros de parte de Dios sin una vida de oración. Y Cristo mismo le dio mucha importancia a la oración. Cristo mismo entendía que la oración era muy, pero muy poderosa en su vida. Que para él era más importante orar que estar sanando, que estar predicando, que tener fama, que estar con la multitud, pero sin una vida de oración. Ese fue el valor que Cristo le dio a la oración. Y cada vez que yo oro, una de las cosas que yo puedo ver a nivel mundial, dentro del cristianismo, dentro de muchas iglesias, es la poca vida de oración. Muchas personas estamos distraídos y no podemos tener esa comunión con Dios. Si nosotros oráramos y le diéramos prioridad a la oración, como se la dio Cristo, como se la dieron los 12 apóstoles, como se la dio la iglesia primitiva, o como se la dieron los grandes hombres de Dios que miraron el poder de Dios en acción, nuestra vida espiritual fuera diferente. La razón y la causa por la cual muchas veces nuestra vida espiritual no está creciendo es por la poca relación con Dios. Pero hoy Dios quiere que tú te levantes. Por encima de cualquier circunstancia, levántate. Vuelve a recuperar tu vida de oración. Puedes perder todo, pero nunca pierdas tu vida de oración y nunca pierdas la fe. Jesucristo mismo nos enseña que la oración es una necesidad. Se la enseñó a sus discípulos. En el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 1, dice la Biblia que les dio una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Primer punto, la oración es una necesidad. Segundo punto, la oración debe de hacerse continuamente. La oración no es una opción. La oración Cristo la presentó como una necesidad. Hay cosas que no son opcionales y una de ellas es la oración. La oración es una necesidad. Hay cosas en nuestra vida cotidiana o física que son una necesidad. Trabajar, por ejemplo, es una necesidad. Tú no trabajas porque quieres.
Tú muchas veces trabajas porque entiendes que trabajar es una necesidad. Hay personas que aunque están enfermas, se levantan a trabajar a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana. Hay personas que muchas veces están muy mal de salud físicamente, pero aún así se van a su trabajo. ¿Por qué razón? Porque han entendido que el trabajar es una necesidad. Porque si tú no trabajas, no tienes dinero para pagar los gastos de tu vida cotidiana. No tienes dinero para tu comida, no tienes dinero para tus hijos. No tienes dinero para los gastos que tú necesitas a diario. Es decir, que orar es una necesidad. La oración no es opcional. Si nosotros entendiéramos que la oración es una necesidad, que la oración no es opcional, nuestra vida espiritual sería diferente. Debemos de darle prioridad a la oración. Si hay algo que en este tiempo se ha perdido como prioridad, es la oración. Las distracciones de este mundo a muchos nos han robado nuestra vida de oración. Y yo quiero dejarte muy claro y que nosotros entendamos que todo lo que Dios hizo en la Biblia siempre lo hizo en respuesta de la oración. Cuando tú lees Ezequiel 22, versículo 31 o 30, dice la Biblia que Dios buscó a alguien que hiciera vallado para no derramar su ira sobre la tierra. Pero Dios dice, no encontré ninguno. Por lo tanto, dice Dios en Ezequiel 22, derramé mi ira. Dios nos revela que Él buscaba a alguien que intercediera en aquel tiempo a favor de la tierra. Esto nos muestra que Dios solamente responde a la oración. Dios dice que Él buscó a alguien que se pusiera en la brecha, que se pusiera a clamar por la tierra, que se pusiera a clamar por su nación, que se pusiera a clamar por su ciudad, por su casa, por su familia. Pero Dios dice que no encontró a nadie. Esto nos muestra que desde el principio, desde el principio del tiempo, una de las cosas que la tierra siempre ha carecido es de hombres y de mujeres que tengan una vida de oración. Todo el mundo puede orar, pero no todo el mundo mantiene una vida de oración. Mantener una vida de oración es más que orar 5 minutos. Es más que orar 10 minutos, es más que orar 40 minutos. Mantener una vida de oración es donde tú continuamente tienes una vida de oración como Daniel. Daniel tenía una vida de oración. En el libro de Daniel capítulo 6 versículo 10 nos muestra que Daniel oraba 3 veces al día. No es lo mismo tener una vida de oración que orar 5 minutos. Orar 5 minutos, amén, no significa tener una vida de oración. Tener una vida de oración significa continuamente buscarle de mañana, de mediodía y de tarde. Orar, mantener una relación con Dios constante. ¿Quiénes en la Biblia tenían una vida de oración? Daniel. En Daniel capítulo 6, versículo 10, la Biblia dice que Daniel era un joven que oraba 3 veces al día. A esto le llamo yo mantener una vida de oración. A esto lo llamo yo darle prioridad a la oración. La Biblia dice que Daniel era un hombre que oraba 3 veces al día. Para Daniel era más importante la oración. También David era otro hombre que oraba 3 veces al día. En el Salmo 55, 16 y 17, David revela que él buscaba a Dios de tarde, al mediodía, amén, y de mañana. David era un hombre que tenía una vida de oración. Y una de las cosas que yo he meditado dentro del cristianismo, que muchos de nosotros estamos careciendo, es en la oración. No hay área más débil dentro de muchas iglesias que es la vida de oración. Muchas iglesias, amén, están siendo controladas y dominadas, amén, por las emociones, están siendo controladas por el mundo, por el enemigo. ¿Por qué razón y por qué causa? Porque no mantienen una vida de oración. La vida de oración es la única que nos puede ayudar a mantener un crecimiento, un avance en nuestra vida espiritual, ya que la oración es el medio que Dios dejó para tener relación continuamente con Él. Sin oración no hay poder. Sin oración no puedes tener crecimiento en tu vida espiritual. Sin oración la voluntad de Dios no se te revela. Fue la voluntad de Dios que llevó a Daniel, que llevó a Elías,
que descubriera la voluntad de Dios en los tiempos de Israel. La Biblia dice que había 3 años y medio que no llovía sobre aquella nación de Israel. Mas sin embargo, el profeta Elías pudo descubrir la voluntad de Dios para Israel mediante la oración. Mientras el profeta oró, la voluntad de Dios se le reveló. Y no solamente la voluntad de Dios se nos va a revelar mientras oramos o mientras mantenemos una vida de oración, sino que la oración produce al mismo tiempo que la voluntad de Dios se cumple en nuestra vida. Elías descubrió la voluntad de Dios a través de la oración, pero al mismo tiempo pudo cumplir o pudo ver que la voluntad de Dios se cumpliera para que la lluvia caera sobre aquella nación de Israel. Dice la Biblia que Dios le había dicho a Elías, que iba a hacer llover agua sobre la tierra. Y Elías descubrió esto a través de la oración. Había gran sequía, había una sequedad donde no había lluvia, donde todo se moría, donde nada producía. Y esto es lo que produce en la vida de una persona. Cuando una persona no ora, nada crece, nada produce, todo se muere. Pero cuando nosotros comenzamos a orar, nuestra vida espiritual va a comenzar a cambiar. Si tú quieres ver un cambio en tu casa, en tu familia, tienes que comenzar a levantarte a orar. Una vida de oración. Debemos de proponernos a establecer una vida de oración, porque sin oración no hay poder de Dios en nuestra vida. Sin oración las cosas no funcionan. Yo vengo a decirte que la oración, a través de la oración, Dios te va a mostrar la voluntad de Dios para tu vida. La oración te lleva a descubrir la voluntad de Dios como la descubrió Elías. 3 años y medio en Israel que no había lluvia. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, capítulo 18, estos 2 capítulos nos muestran que en Israel había una sequía, no había lluvia. Pero Elías era un hombre de oración. Y dice la Biblia que cuando Elías oró, la voluntad de Dios para Israel se le reveló. Y era que Dios iba a hacer descender lluvia sobre esta nación por la cual no había llovido por 3 años y medio. Ahora, cuando Elías ora, la voluntad de Dios se le revela para Israel. Y Dios le dice, yo haré descender lluvia sobre Israel. Ahora, después de que Elías, la voluntad de Dios se le revela, Elías también ora para que la voluntad de Dios que se le reveló pueda manifestarse. O sea, Dios le había dicho a Elías que iba a hacer descender lluvia sobre Israel. Y Elías descubrió eso a través de la oración. Pero al mismo tiempo él tiene que orar para que lo que Dios ya le había dicho se cumpliera. En el cielo Dios quería mandar lluvia, pero en la tierra Elías tenía que orar para que la lluvia caera. En otras palabras, debemos de orar, porque sin oración la voluntad de Dios no se puede cumplir. La voluntad de Dios no se cumple en una persona que no ora. Hay personas cargadas de grandes promesas de parte de Dios, pero no están viendo el cumplimiento de lo que Dios te dijo. No estás viendo el cumplimiento de lo que Dios te habló. ¿Por qué razón? Porque no estás orando y porque no estás creyendo. Jesucristo fue claro en Marcos 11:24. Y todo lo que pidieres, orando, creyendo, lo recibiréis. En otras palabras, no podemos ver la voluntad de Dios cumplida en nosotros si no oramos y si no creemos. No podemos ver un crecimiento sin oración.